Muy buenas a todos los seguidores de Full Level. Hoy tenemos el placer de contar con un artista con una carrera musical amplia y dilatada, nada más y nada menos que 13 álbumes y varios sencillos publicados. Natural de México, la música es una pasión profundamente arraigada a su ser, pero no se queda ahí la cosa. Pintor, fotógrafo, diseñador, economista, locutor, psicoanalista, cineasta y hasta tarotista, por favor, Gustavo Rosacruz. Seguro que me dejó algo en el tintero. Bienvenido a Full Level. Hola Mercedes, muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Creo que tengo que editar un poco porque eso fue un arranque de querer pretender en las redes, pero bueno, más que ser es lo que un poco los mundos que me interesan. Qué bien. Creo que uno nunca termina de ser experto en algo, ¿no? Todas las disciplinas son infinitas, entonces antes de que me tilden de, bueno, pretencioso ya lo fui en la descripción, pero básicamente son un poco los campos que me interesan en la vida. Eso está muy bien, porque además eres una persona porque lo que tú dices te interesa un puñado de temas, así que genial. O sea que, pues nada, voy a empezarte a hacerte las preguntas y bueno, empezamos con la primera. En este Sí. 2025 marcas un giro de 180 grados en tu carrera, regresando con tu último sencillo, Dos Favores, a tus raíces culturales, con un bolero alternativo, contemporáneo y bueno, me gustaría saber qué detonó esta necesidad de mirar hacia atrás y reconectar con esa tradición musical más íntima y acústica. Pues primero creo que es reconocer mucho la raíz musical, en este caso de cómo se vive en México, Ujú. porque a veces intentamos verlo de una manera muy globalizada, entendiendo que también vivimos en una situación ya muy globalizada, pero creo que siempre, a veces la música que escucharon tus abuelos por ahí, siempre te impregna algo mucho más profundo en tus raíces, a la manera, en el momento de expresarte. Y fue una búsqueda un poco intencional, realmente. Esta canción, Dos Favores, yo la escribo junto a Alfredo Saldívar, que es un escritor de letras muy interesante allá en México. Y primero hicimos una versión mucho más folk, que era mucho más acústica, pura guitarra y Ujú. voz, y no terminó de convencernos en cuanto a cómo ilustraba la letra de la canción. Y bueno, hicimos ahí una labor de análisis de la letra que de algún modo retrata ese romanticismo tradicional, hasta melodramático por momentos. Y bueno, de alguna manera lo emparentamos con este género, que es el bolero, que toma precisamente ahora que estoy en España, me doy cuenta que toma mucho de ese mundo de la canción europea, pero también en Latinoamérica se le suma mucho el sabor que tienen en Centroamérica, en Cuba, que bueno, Correcto. traen otro tipo de ritmos. Ujú. Y bueno, sobre la búsqueda, la verdad es que yo siempre intento sorprenderme a mí mismo, y por ahí también el público que está cerca se lleva sorpresas también. No sé de qué tipo, pero se las llevan. Totalmente, porque además es que la diversidad tuya musical es increíble, así que Sí. estupendo. Y mira, vienes hablando de todo esto, vienes, que lo he estado además escuchando, vienes de una trayectoria muy diversa de Ujú. rock, electrónica y aparte teatro, pintura, cosas que a ti te han llamado mucho la atención. Sí. ¿Cómo dialogan todas esas disciplinas con esta nueva etapa romántica y emocional que presentas ahora? Me encanta la pregunta porque, bueno, también este giro tiene que ver con una restauración personal, porque sí, de 2 o 3 años para acá estuve preparándome y bueno, sigo preparándome en cuanto a la actuación, y estuve dedicándome al teatro tal vez de 2 años para acá, hasta este 2025 que retomo el quehacer musical. Que bueno, con la música siempre he tenido una relación realmente de toda la vida, y desde que soy niño tocando instrumentos y demás. Pero bueno, creo que también necesitaba un poco ese respiro. Ujú. Cuando vienes haciendo, de pronto te puedes saturar un poco, o puedes perder un poco esa capacidad de asombro, ¿no? Como el filósofo que deja de preguntarse cosas, creo que el artista, en cuanto deja de imaginar mundos distintos o de sublimar las realidades que vive, creo que es bastante sano esa pausa. Entonces, ahora que regreso, lo primero que hice fue reencontrarme con el sonido, Ujú. porque quería vivir mucho ese reencuentro con el sonido, entonces grabé un álbum que se llama Elixir, que es un álbum sin letra,
Ese álbum lo publiqué por ahí de febrero, me parece. Y, y bueno, me gusta la pregunta porque esa búsqueda también, a veces cuando uno crea arte nos aterra la hoja en blanco, ¿no? Ujú, El sí, que el de qué vamos a hablar, o qué vamos a pintar. El lienzo en blanco de pronto puede ser un poco paralizador, que da un paralizante. poquito de vértigo, ¿eh? Es que es muy Sí, curioso. exacto. Y bueno, creo que el romance, y hablando también de que manejamos nosotros el idioma castellano, creo que el idioma siempre nos lleva a todo darle un giro poético, romántico. Y bueno, fue así que creé junto con Alfredo Saldívar y otras canciones que hice yo por mi cuenta. Ujú. Me parece que son tres, cuatro, como cuatro sencillos que hice ya en la segunda mitad de este año. Y bueno, mira, inevitablemente nos llevó a exportar todo este formato de música. Qué bien, genial. Pues te quería preguntar también, porque sé que has colaborado con Ujú, figuras súper emblemáticas como Daniel Melero o David Fórmula, incluso ujú, realizando un álbum a dueto con este último. Y sí, bueno, me encantaría saber qué aprendizajes de esa experiencia están presentes en tu nuevo sonido, como me has comentado sí. antes que estabas con la búsqueda del sonido. Pues siempre me han llamado mucho la atención este tipo de artistas que juegan mucho con lo inesperado en cuanto a su propuesta y que juegan mucho con la exploración de sonidos. Creo que en este caso, dos productores con los que he trabajado muy de cerca son con Daniel Melero, que es pues uno de los productores más importantes en Argentina, que bueno, él siempre te lleva a lugares inesperados, siempre te propone cosas que a veces tienen incluso que ver con el error. Uno de esos aprendizajes es no tenerle miedo al error, porque por ahí, Qué interesante. porque por ahí el error, es el que te lleva a crear tu propio estilo, ¿no? Porque ahora que ya todo intenta ser tan perfecto y demás, creo que de pronto se extraña ese error humano, ¿no? Entonces, creo que ese es un gran aprendizaje y siempre estar dispuesto a sorprenderte a ti mismo, que fue algo que ya mencioné hace un momento también. Y bueno, creo que vas rompiendo los miedos de la expresión y eso te lleva pues a ser mucho más, si no original, sí auténtico. Ujú. Y tengo esta pregunta, tengo muchísima curiosidad porque mira, tu nuevo sencillo, Dos Favores, es una canción que representa la fragilidad humana y la Ujú. exposición emocional y el riesgo de perder una amistad, Sí. pero a su vez nos invita a dar un paso que puede transformar una amistad en algo más profundo y enriquecedor. La verdad es que es súper Sí. interesante. Y me gustaría preguntarte, Gustavo, si eres de los Ujú. que piensan que nos perdemos muchas cosas en la vida por no expresar lo que realmente muchas veces sentimos. Sí, totalmente. De hecho, ahí podríamos hablar incluso de ¿cómo le llaman los universos paralelos o los multiversos, ¿no? Un Sí, poco como totalmente. un poco como este efecto mariposa, ¿no? De que qué habría pasado si hubiéramos hecho tal o cual cosa. Y bueno, eso también, fíjate que lo relaciono con la pregunta anterior, me lleva a la respuesta más precisa de la pregunta anterior, que el gran aprendizaje es siempre atreverte a hacer las cosas, a decir las cosas, tanto en la música como en la vida diaria, como en tus sentimientos. Creo que lo que tenemos que trabajar por ahí a veces son las formas de decirlo, ¿no? Eso es bien importante. De hecho, hay una frase ahí de Nietzsche que me encanta, que dice algo así como que realmente nada de la realidad nos molesta, sino la forma en la que nos la muestra las demás personas, ¿no? La forma, el momento, los modos. Entonces creo que ahí lo que nos lleva a trascender todo eso es hallar el momento, la forma. Y bueno, en este caso que tú me preguntas de a lo mejor algo romántico, pues sí, definitivamente siempre tenemos que expresar lo que sentimos en compañía de una persona, y esto puede ser hasta de un amigo, ¿no? De un familiar, porque pues puede ser que sea tu única oportunidad de decirlo, ¿no? Entonces en la canción quisimos como enarbolar ese momento de ese encuentro donde te estás jugando un poco todo también. Totalmente. Además, es muy interesante lo que me estás comentando porque
es verdad que muchas veces no es decir las cosas, es cómo se dicen o en qué Mm, contexto o en qué situación. Es verdad sí. que es muy, muy, muy cierto ahí en lo que has señalado. Y no sé, ¿tú alguna vez te arrepientes de no haber expresado algo en algún momento? Ay, no me hagas llorar en plena entrevista, por favor. Bueno, No, seguro pues que a todos sí, nos ha pasado. sí, definitivamente sí. Creo que más bien, igual recurro a la respuesta anterior, no he elegido los momentos correctos, las situaciones correctas, o a veces también nos falta, incluso en esos momentos de declaración o de compromiso, también ser empáticos con la otra persona, ¿no? Y a veces nada más externamos lo que nosotros queremos, cuando en realidad es mucho más prudente llegar a acuerdos, ¿no? Llegar a Totalmente. saber qué es lo que espera la otra persona, qué es lo que quiere esa persona, qué es lo que necesita, aunque en todo caso el amor no debería nacer de una necesidad. Pero sí, volviendo a la pregunta, sí, sí me ha pasado, sí, sí me han quebrado de repente ahí el corazón. No, pero sí es que yo creo que es una vivencia que casi todo el mundo la hemos vivido, o sea que y Sí, está muy guay que todo eso lo puedas también expresar en tus canciones, que además son, yo he tenido el gusto de escuchar muchas de ellas y la verdad es que decirte que sigas con nada, con esa narrativa tan maravillosa y expresando esas cosas tan chulas que bueno, que en realidad muchas veces son cosas que nos pasan y bueno, tú tienes ese don de saber transmitirla a través de la música. Y retomando al tema de la ujú, entrevista, hay una pregunta sí, sobre tu acto en vivo que han pasado ujú, de escenarios pequeños y underground a ujú, plazas multitudinarias como Luz y el Zócalo de la Ciudad de México. sí, Ahora que se aproxima una gira por Latinoamérica y Europa, me ujú. gustaría saber, Gustavo, cómo planeas trasladar esta nueva propuesta acústica y emocional a estos espacios tan distintos entre sí. Pues digamos que me llevé un tiempo en explorar y probar incluso este tema de los formatos y también de pues suscribirme a la realidad de los formatos musicales. Entonces llegó un punto en el que conecté mucho las dos esencias musicales que conviven en mí, que por un lado son las canciones tradicionales, que muchas veces es mejor ejecutarlas a puro piano o pura guitarra, pero por otro lado también me encanta el mundo de la música electrónica. De hecho, Dave, con productor que trabajé en Inglaterra, bueno, a distancia, pero que él está en Manchester, pues es uno de los grandes pioneros de la música electrónica en Inglaterra. Y, y bueno, entonces me tomó tiempo realmente llegar a este híbrido. Entonces, lo que estoy presentando actualmente en los conciertos es sí tocar yo con la guitarra acústica, pero detrás de mí estoy pues lanzando una serie de secuencias, de sonidos, de sampleos electrónicos también. Entonces me estoy soportando en esa base y en esos cimientos que de algún modo son como el comodín para también estar en festivales grandes. Entonces, Correcto. porque, bueno, sí, sí conozco artistas muy grandes que logran hacerlo de una manera acústica. Pienso en Silvio Rodríguez, que es un artista cubano increíble. Y en México tenemos a Natalia Lafourcade, que también es una artista espectacular que hacen magia en estadios con su pura guitarra, ¿no? Pero Buah, eso todavía no me es, atrevo a eso, todavía no me atrevo. bueno, Poquito a poquito poquito, a sí. poco que tienes un gran talento y seguro que lo vas a Sí. ir desarrollando muchísimo más. Oye, y por hacerte la última pregunta que me viene así a la mente, eh, como ya, bueno, ya estamos ya, todavía no, pero casi en víspera ya de diciembre, Ujú. de Navidad, ¿qué le, qué le pide al final de año y al comienzo del 2026? Pues mira, me encanta esa pregunta también porque yo creo que voy a necesitar darme unos 2 o 3 días de respiro y sobre todo de agradecimiento, ¿sabes? Esa va a ser la palabra. A veces creo que más que pedir, me dejo llevar, me dejo sorprender por la vida y te puedo decir que este año tal vez es uno de los más representativos en ese sentido
porque todo fue llegando de una manera tan natural que ahí es cuando, en un sentido incluso religioso, confías en algo mucho más grande que tú. Entonces, estoy muy agradecido, muy, muy agradecido. Y te digo, a final de año me iré, no sé, a una isla desierta o no sé dónde Qué agradecer. guay, claro que sí. Ajá, o a una cueva O también, ¿por una qué no? cueva. Genial. Oye, pues con este agradecimiento tan bonito que ha hecho, la verdad, decirte bueno, ha sido una entrevista cortita, lo sé, pero me has transmitido muchísimas cosas, muchísima información que estoy seguro que todos nuestros telespectadores, pues verdad que cuando lo vean le va a encantar. Agradecerte, no sabes cuánto, Gustavo, de verdad, que haya estado aquí con nosotros. Y nada, desearte lo mejor, verte en muchos conciertos Ujú. y que llegues a lo más lejos y más porque te lo mereces, eres un artistazo, de verdad, muchísimas gracias. No, muchas gracias, Mercedes. Y sé que alrededor de la tarde me van a dar vueltas tus preguntas de lo introspectivas que fueron, así que muchísimas gracias. Gracias a tu público y estaremos en contacto. Pues con esto ya terminamos. A todos nuestros telespectadores de Full Level agradecerle como siempre que estéis aquí con nosotros. Gustavo, un abrazo muy fuerte y nada, y nos vemos, ¿vale? Muchas gracias. Gracias.